buenas tardes, les saludo a su anfitrión Daniel Ordóñez en este día, noviembre 12 del 2017 de la era judeocristiana y el día 12 del primer mes del frío del año 20.231, año en que los hombres y mujeres de este planetita creamos a los dioses y diosas a nuestra imagen y semejanza e instituimos la iglesia sagrada del Narciso Perpetuo, reflejada y representada en estos días por el penúltimo profeta, nuestro bien amado Narciso Puro, aquí a nuestra izquierda. Muy bien, también es hoy, bueno, aparte de todo, déjenme decirle, estamos hablándoles de parte de Doc Files, todas las semanas, show semanal que ya espero que se hayan acostumbrado a ver. Muy bien, moving on. En el día de hoy queremos hablar de algo que se conoce en inglés y en alemán como Zeitgeist. Zeitgeist. En inglés es Zeitgeist, en alemán es Zeitgeist. O algo así como el espíritu de nuestro tiempo. Los valores, las ideas, las actitudes, la moda, la forma de hablar, el espíritu de nuestro tiempo. Las cosas que nos representan en este momento de la historia y nos representarán tal futuro y nos representarán como pasado. Es muy importante tratar de darle un poquito de luz a tanta confusión. Aquí en los Estados Unidos estamos enfrascados en una cantidad de debates existenciales que nos parecen originales y no lo son. Por ejemplo, en esta semana hemos tenido que pasar por una mezcla de sentimientos. Por una parte, un gran sentido de alivio porque nuestro supremacista en jefe e idiota supremo, además por supuesto profeta de nuestra iglesia del Narciso Perpetuo, indispensables sine qua non, condiciones para poder ser profeta de nuestra iglesia. Se fue de viaje por 12 días. Y claro, la mezcla de sentimientos significa que nosotros no acabábamos de esperar que el tipo despegara en su avión para sentir que el aire se aclaraba, que la energía se limpiaba, que todo era más bonito, como o sea, I feel happy, I'm so happy. Pero al mismo tiempo, estábamos en ese momento tan felices que no nos dimos cuenta de que nos estaba pasando algo bien particular. Y es que hemos llenado tanto nuestras vidas de la toxicidad que Donald Trump emana, él y su entorno y la gente que representa, porque no nos representa a todos, representa a un grupo importante, eso sí, pero minoritario, de personas ignorantes, deplorables, irredimibles, con las que hoy no se puede contar para avanzar en el mundo. Entonces, ese señor nos ha llenado de tanta, pero de tanta basura el alma y la cabeza, que tan pronto como despegó y dejó de emitir sus tweets y le impusieron una especie de radio silence, se sintió el vacío. Es impresionante. No teníamos virtualmente de qué hablar. Pero claro, inmediatamente copó ese espacio tóxico el tema del asalto sexual. Se ha desatado una tormenta que no parece tener fin desde que el ya defenestrado y casi olvidado Harvey Weinstein, que estoy seguro que muchos de ustedes ya ni recuerdan, Harvey Weinstein, el primero de los grandes poderosos hombres blancos de Hollywood en ser denunciado por asalto sexual y por acoso sexual. Han sido tantos y tantas los denunciados y las denunciantes que ya hasta se nos olvidó quién era el primero y quiénes están en el medio. Han caído muchos que incluso son profundamente admirados por mí en cuanto profesionales son. Por ejemplo, Louis C.K., el último de ellos. Fabuloso comediante, mordaz como el que más. Y en medio de todo esto, la naturaleza humana tiende un poco a encontrar solaz, a tratar de buscar cosas buenas, a tratar también de separar, de aislar los incidentes, pero no es así. Todas estas cosas que nos pasan no tienen misterio, son producidas
como resultado de lo que hemos construido como sociedad. Y la sociedad la hemos construido nosotros, los seres humanos, los hombres y las mujeres que somos la parte alta de la cadena alimenticia, literalmente. Los mismos que hemos acabado con multitud de especies para nuestra supervivencia, los mismos y las mismas que por miles, decenas de miles de años nos hemos juntado para procrear y que hemos encontrado los ritos y los hemos acomodado y hemos tenido diferentes formas de relaciones entre nosotros y finalmente estamos aquí decenas, centenas de miles de años después, 8.000 millones de personas viviendo, superviviendo en este planetita. Vamos a abordar así por los costados y con la certidumbre de que vamos a levantar un montón de comentarios polémicos el asunto del acoso sexual y cómo se maneja esa dinámica entre hombres y mujeres, cómo la están manejando las ultrafeministas, las feministas moderadas, los machistas, las que les importa un carajo, las que saben que deben apoyar a sus congéneres porque de lo contrario serían defenestradas, pero no comparten tanto la cacería de brujas. Eso lo vamos a tratar en un momento. Pero antes de eso, ya que estamos hablando de relaciones, hablemos de un romance tórrido que está ocurriendo en Asia en estos momentos. Disfruten. President Xi and I have had several conversations about our common goals and interests. Beyond that, we talk often. There's a very good chemistry between the two of us. Eso fue la noche anterior. ¿Y quién puede negar que para que una buena relación se desarrolle, se convierta en algo importante y se solidifique, no hay nada como tener un buen canal de comunicación, como poder conversar y sentir al otro, escucharlo y ser escuchado? Pues bien, Donnie parece haber encontrado ese canal con el presidente Xi y para comprobar que la cosa funcionó bien, aquí nos contó al otro día lo que ocurrió. Last night was absolutely terrific. Our dinner was beyond that. We had a dinner that was going to last quickly 20, 25 minutes because I was traveling and you were so nice. And you said, we'll just do a quick dinner. And I think it had to last at least 2 hours and we enjoyed every minute of it. Oh, lo que hace uno por amor, fíjense. Siempre se ha dicho que en alguna parte del mundo hay alguien perfecto, el complemento que uno está buscando en la vida. Tener que pasar todo esto, tener que venir Xi a Mar-a-Lago y conocerse y compartir un pudín de chocolate delicioso y aprobarle unas patentes importantísimas que de otra manera no hubiera podido lograr Ivanka Trump y viajar centenares de miles de kilómetros para tener una cena íntima en la ciudad prohibida para encontrar el amor verdadero y sobre todo, Donnie, el amor entre iguales, finalmente consensual. Porque este romance entre Xi y Trump es de escándalo. La besadera de culo entre uno y el otro no tiene comparación. Xi dijo que era el más grande líder que jamás hubiera visitado la China. Donald Trump se retractó de sus palabras cuando dijo que la China nos violaba repetidamente con sus políticas comerciales y dijo que la culpa no era de ellos, sino de los mandatarios que le habían permitido hacer eso. En otras cosas, vuelta al tema de qué es asalto sexual, de qué es sexo consentido, de qué puede decir el uno o el otro, de cómo cambian las cosas si el violador y la violadora entran en un romance tórrido después del incidente, de si la violada finalmente acepta, o mejor dicho, se resigna a vivir con el síndrome de Estocolmo y empieza a disculpar a su victimario. Cosas interesantísimas han pasado, Donnie. Por favor, ¿quién iba a decir que lo único que necesitábamos para que empezaras a sonar presidencial era que te mantuvieran callado, que te mantuvieran el pene dentro de los calzones y te pusieran un macho igual al frente para ver si lo disfrutabas? Todas estas cosas pueden ser positivas. Vamos a ver. Vamos a cambiar un poquito el tercio, pero mantenernos en la misma situación. Vamos a
a pensar ahora que, aclarando antes que todo que está muy mal lo del asalto sexual de figuras de poder, especialmente si son hombres y especialmente si son hombres blancos poderosos de nuestro país, los Estados Unidos de América, aclarando que estamos totalmente en contra de cualquier situación de ese tipo, aclarando que nos solidarizamos con todas las mujeres que han tenido el coraje, el valor de denunciar, de exponerse al escarnio público para poder finalmente tratar de empezar a tener una conversación acerca de esto, aclarando que de ninguna manera favorecemos ninguna conducta impropia que siquiera se asemeje a lo que estas mujeres han denunciado. Pero aclarando eso, vamos también a hacer una hipótesis, a formular una hipótesis. Y para empezar con la hipótesis, formulemos esta pregunta. ¿Estamos hablando nosotros acá en este discurso, todos los que tenemos que hablar? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Estamos hablando de asalto sexual de hombres blancos de poder hacia mujeres relativamente o totalmente indefensas, dependiendo de las circunstancias, que tuvieron que callarse por temor a ser descarriladas en sus carreras o por simplemente, como dijimos antes, no someterse al escarnio público? ¿O estamos hablando de condenar el asalto sexual, el asalto físico, la injusticia, el abuso de la posición de poder, independientemente de quién sea el victimario y quién sea la víctima? Si eso es así, si lo último es la premisa por la que nos vamos a guiar, ¿puede alguien explicarme esto? Jennifer Lawrence might want to change her nickname to J. Lawless because she'll get unhinged if provoked. The actress reveals to Late Night with Seth Meyers that she got in a bar fight in Budapest while filming her movie Red Sparrow. No, seriously. She tells the story, saying that after she politely declined to take a selfie at a beer night in a bar in Budapest, a fan got disorderly and insulted her, which set the actress off. J. Lawless says, "I took beers and I started dousing him, all over him. The actress then noticed he was carrying a suitcase. While retelling the story, she reportedly asked the guy, quote, 'Is that your?' I started pouring beers all over his suitcase. My friend Chris came up, grabbed me from behind and goes, 'Don't waste beer, don't waste beer.' I instantly relaxed. I was like, of course, what was I thinking? Okay, lesson to fans. If you want a selfie with Jay Lawless, don't be near open containers of beer or be carrying any valuable possessions." Y eso no es todo. Realmente tenemos que sentarnos a conversar, señoritas y señoras. Porque si para poder contener el avance ya parece inevitable, pues apabullante, de las denuncias de abuso sexual, no solamente en los Estados Unidos, pero sí primordialmente aquí, lo único que se nos ocurre es aplicar procedimientos judiciales o simplemente usar el escarnio público para acabar con las carreras de los perpetradores. Me parece que estamos equivocados. Dijimos al principio, el zeitgeist de nuestro tiempo está marcado por un resurgimiento de los extremismos religiosos, de los extremismos políticos, de los extremismos socioculturales. Pero no porque alguna vez hayan dejado de existir, sino porque en algún momento de nuestra historia hemos recuperado, hemos tenido un instante cósmico de sensatez y hemos puesto la suficiente atención como para preocuparnos de poner cerca afuera, de contener apropiadamente todas estas manifestaciones. Jennifer Lawrence, simplemente, yo la escuché de viva voz, no pasamos el video porque tenemos un problema de copyright con eso y no queremos que YouTube, en su todopoderosa censura virtual, nos bloquee el video. Pero lo vimos en varios shows, la vimos a ella confesar abiertamente, cínicamente, de una manera además muy jovial,
le parecía muy divertida a ella que este hombre en Budapest solamente quería un selfie con ella. Y cuando ella le dijo que no quería selfie porque estaba de parranda, le dijo ya sabe qué podía ir a hacer con su señora madre. Cuando el tipo le replicó de la misma manera, ella, sabedora de su poder de super mega estrella y acompañada de amigos, empezó a regarle cerveza en la cabeza al pobre diablo, que además no hizo nada. Ni nadie lo defendió. No contenta con esto, Jennifer Lawrence le preguntó si el portafolio que estaba en la mesa de él era de su propiedad, para decirlo de alguna manera que la censura tampoco abarque. Y empezó a destruirlo literalmente, vaciando más cerveza sobre ese portafolio, sin importarle no solamente el valor del portafolio en sí mismo, sino posiblemente de la documentación que había dentro de él. La única forma en que la señorita se detuvo, cuando los amigos le dijeron que por favor no desperdiciara más cerveza. Nadie hizo nada. Nadie llamó a la policía. Nadie la denunció por asalto, por daño a la propiedad. Nadie la recriminó. A todo el mundo le pareció muy risible. Y si usted me va a decir que no es lo mismo eso, que por ejemplo lo que hizo Louis C.K., que según él alega, fue consentido de masturbarse en frente de aspirantes actrices o a comediantes, y lo acepta, dice que sí que lo hizo, al revés de Harvey Weinstein, o al revés de otros personajes que simplemente lo niegan o pretenden justificarlo. Louis C.K. dijo, sí es cierto, todas estas denuncias son ciertas, pero lo que también es cierto es que nunca lo hice sin el consentimiento de las mujeres que me estaban mirando. Y se queda la cosa en él dijo, yo dije, ella dijo, yo digo, porque no hay testigos y porque pasó hace 30 años. Pero sin embargo, la condena pública es indetenible, es inexorable. Ahora, ¿por qué no estamos condenando a Jennifer Lawrence por lo que hizo en Budapest? Dos teorías. Primera, porque es una hiper mega estrella americana en Hungría. Y segundo, porque es una hermosísima, adorable actriz rubia, blanca, mujer en sus 30s, que parece en estos días, en este zeitgeist de nuestros tiempos, tener licencia para abusar y pasar desapercibida. We'll be right back. Y hay otro tema correlacionado que tiene que ver con la mezcla de política y sexo. Se trata de lo que está ocurriendo con Roy Moore, el detestable ex juez de la Corte Suprema de Alabama, que entre las perlitas que nos ha regalado a través de su historia política, se cuenta que se negó a aplicar las leyes constitucionales sobre el matrimonio igualitario en su estado y que incitó a todos los jueces de menor rango a que no lo hicieran, razón por la cual fue expulsado de la Corte Suprema, que quería además publicar un monumento gigantesco de los 10 mandamientos judeocristianos que Moisés, cuenta la leyenda, trajo de la montaña enfrente de la corte. En fin, una cantidad de exabruptos que no son compatibles con la naturaleza del Estado laico en que presumimos vivir. Este señor Roy Moore fue el mismo que en un mitin de campaña sacó una pistolita calibre 22 para decir que era partidario de la segunda enmienda, cosa acerca de la cual los republicanos y los ultraderechistas y los propietarios de armas mienten a diario. Pues la segunda enmienda no se trata acerca del derecho de los ciudadanos a portar armas para su defensa personal únicamente. Básicamente, cuando la segunda enmienda se instituyó, tenía en cuenta el zeitgeist del momento, y es que todavía no estaba consolidada la república y le concedía a las milicias de los criollos, los americanos nativos de ese momento, los descendientes de los europeos, porque a los indígenas los habían exterminado los mismos europeos, como hemos dicho, en el genocidio más grande registrado en la historia humana. Pero la segunda enmienda tenía como propósito permitirle a esas milicias
tener algo así como un contrapeso para mientras el gobierno que se acababa de instituir demostraba ser digno de las responsabilidades y del poder que se le había otorgado. Entonces, las milicias se abrogaban ese derecho de poseer armas y de rebelarse en contra del gobierno en caso que, a su parecer y por consenso y por mayoría, ya como por Vox Populi, se dijera que el gobierno realmente no estaba haciendo las cosas bien y que estaba haciendo tal vez las mismas prácticas tiranizantes que tenían los ingleses, los franceses y todos los demás europeos que se apropiaron misericordiamente a sangre y fuego de esta tierra. Entonces, la segunda enmienda, por extensión, se ha asumido que básicamente se aplica exclusivamente al derecho de los ciudadanos individualmente a portar armas para defenderse de cualquier cosa, de cualquier cosa. Por ejemplo, en uno de los estados más deplorables de los Estados Unidos, Florida, en competencia muy cercana con Texas, tiene leyes como la famosa Stand Your Ground, donde una persona por sí y ante sí puede decidir matar a otra persona porque se siente amenazada o siente que le está invadiendo su propiedad. Sin más ni más. Claro, las leyes tampoco son igualitarias porque son básicamente leyes muy asimétricas. O sea, si yo soy blanco y siento eso, tengo derecho a matar a alguien. Si el otro es blanco, tal vez no lo haga. Pero si es negro, morenito, indiecito, con seguridad lo mato y salgo impune. Ese señor, Roy Moore, de eso era que estábamos hablando. Siempre. De Roy Moore. Roy Moore, que sacó la pistolita calibre 22 y dijo que es muy cristiano y toda la vida se la ha pasado alardeando de sus altas calidades morales. Y ha dicho que ser homosexual es equivalente a practicar la bestialidad y que no comprende exactamente cómo se puede tener placer teniendo sexo entre dos personas del mismo género. Por supuesto, eso demuestra también su falta de creatividad, ¿no? Su falta de iniciativa, pero ese es otro tema. El señor está siendo acusado de que cuando tenía 32 años molestó sexualmente a una adolescente de 14 años y otras 4 mujeres entre los 14 y los 16 años han salido a acusarlo de cosas similares. Pero el caso como más fuerte es el de esta señora que hoy tiene 53, que describió de una manera bastante explicativa todo el encuentro sexual. No hubo ese cuerpo del delito que en otras partes del mundo, en Latinoamérica, en Asia, donde violan en la India en público montones de hombres a una pobre mujer indefensa y no pasa nada. O en Latinoamérica, donde los jefes publican descaradamente, hombres publican descaradamente avisos en la prensa donde dicen que buscan una recepcionista que tiene que lucir muy bien, ojalá de piel clara y que tenga que tener ciertos atributos y cierta edad. Donde las recepcionistas, muchas profesionales de muchas capacidades, tienen que lidiar con el permanente acoso del macho alfa, jefe de una organización privada o pública, simple y llanamente para poder preservar su sitio de trabajo. No tiene nada que ver con eso. Roy Moore simplemente, dice él, simplemente, le echó la hablada a la muchachita y la llevó a su casa un par de veces. Y en esas par de veces, un hombre de 32 años con una muchachita de 14 años, hace casi 40 años, en el sur de los Estados Unidos, en Alabama, afirma que la muchachita pudo haberse negado en cualquier momento. Y sí, de verdad, hace 40 años, Roy Moore, hace 40 años en Alabama, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es evidente que este hombre estaba en posición de poder, es evidente que aprovechó la indefensión de la señorita de ese entonces, es evidente que la violentó sexualmente aunque no hubiera penetración, y es evidente que ello saca a la luz la gran hipocresía del sujeto.
que por alguna extraña coincidencia es un hombre blanco del sur de los Estados Unidos, ultra hiper cristiano, super moralista. Es una extraña coincidencia. Pero ustedes saben qué han dicho los votantes de Alabama, que no le creen, que eso es normal. Es más, un funcionario público, Singer, de apellido él, salió a decir que a él hasta le parecía romántica y como una señal premonitoria a la situación, porque fíjense usted, ella era una adolescente, él un hombre en sus 30s. ¿Quién en la historia de nuestra amada especie humana ha pasado por la misma situación? María, Jesús, y que terminaron siendo los padres de Jesús, nuestro Jesús Cristo, que hoy es nuestro Dios además. Lo que se le olvida al tipo de porquería es recordar que si hemos de atenernos al mito judeocristiano, la esencia de la fundación de la religión y de esta fe que carcome muchas conciencias de mala manera, tanto como la musulmana o la judía pura o los hinduistas o las religiones. Pero en particular esta, la esencia del mito, hijo de tu madre, es que la concepción fue inmaculada. O sea que José no molestó sexualmente a María para concebir a este mito que llamamos Jesús. Muchos académicos de todas las pelambres, teólogos muy afamados, han dicho después que luego de que dijeron, bueno, si ya está abierto el camino, ¿cuál es el problema? José y María tuvieron una familia normal con hermanos de Jesús y primos y todo lo demás. Eso se los dejo a ustedes para que lo desmenucen y lo despedacen. Yo tengo mi propia opinión y creo que es bastante conocida. ¿Cómo es posible en este país nuestro que un tipo como Roy Moore, cuya hipocresía, que es lo que nos importa acá, su falta de ética, sus principios completamente ajenos al espíritu de nuestro tiempo, esté a punto de ser elegido senador de los Estados Unidos? Bueno, hay que preguntarle al 51% de las mujeres blancas con título universitario que votaron por Donald Trump. Hay que preguntarle, al 35% de hispanas que votaron por Donald Trump. Hay que preguntarle al 58% de hombres blancos con título universitario que votaron por Donald Trump, al que un número mucho más amplio de mujeres denunciaron por abuso y acoso sexual siendo candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Cuando me respondan eso, entonces podemos sentarnos a tener una conversación racional. We'll be right back. Siempre he sostenido que uno de los lastres más grandes que ha dejado la globalización y el imperialismo y el colonialismo, todos juntos, de atrás para adelante, en la mayoría de los pueblos del mundo ha sido la supina ignorancia en que cada día se sumergen más. Y entre más títulos universitarios se acumulan, más ignorantes se vuelven nuestros congéneres. La mayoría de las personas en toda la América Latina, por ejemplo, consideran que ser expertos es una buena cosa. Yo les aporto esta definición. Experto. Una persona que cada día sabe más y más y más y más y más acerca de menos. Meterse en una burbuja de conocimiento no puede ser nunca una cosa buena. Discutir este tema con expertos, el tema de los abusos sexuales, de la preponderancia de los hombres sobre las mujeres, del acoso permanente, de la falta de oportunidades, de la inequidad, no es un tema de expertos, tiene que ser un tema de todos. Tenemos que hacer una inclusión de todos y cada uno transversalmente de los segmentos de la sociedad. Y dejar la mitad de la población, que somos los hombres, afuera de la discusión, es una estupidez de marca mayor por parte de las ultrafeministas. Ustedes pueden, ultrafeministas del mundo, feministas moderadas,
mujeres mamasantas rasgarse todas las vestiduras que quieran. Pero nunca se ha conseguido un armisticio, una tregua y mucho menos una paz con un enemigo con el que no se dialoga. Dicho esto, quiero dejarlos con un intento de apoyo a una campaña que nos parece importantísima en favor de las mujeres. Y antes de dejarlos con ese intento de apoyo, quiero descargar mi ira sobre todos los medios de comunicación hispanoamericanos de los Estados Unidos, empezando por Univisión, siguiendo con Telemundo y todas las cadenitas y emisoritas de radio que contribuyen enormemente a que esa realidad de disparidad entre hombres y mujeres sea enormemente más grande en la comunidad a la que pertenecemos, en la hispanoamericana. El zeitgeist, ese espacio-tiempo, esa cosmología que se maneja en la América anglosajona, está años luz de lo que Univisión, Telemundo y todos los demás ofrecen en su programación diaria. Es tal la hipocresía, la mediocridad, el nivel tan bajo, tan insultante de toda la programación, que nos encontramos con perlas como una obra muy reveladora de gran coraje en la denuncia social, como la producción colombiana Sin Tetas No Hay Paraíso, llevó a la censura, autocensura de Univisión, Televisa, que son los que manejan todo esto, y de los productores de enlatados colombianos para Telemundo, a llamarlos Sin Senos No Hay Paraíso. Gone, do you know what? Una teta es una teta. No hay tal cosa como palabras malas. Aprendan a llamar las cosas por su nombre y empiecen a tratar a su audiencia como adultos. No se le hace ningún favor en el avance que las mujeres hispanoamericanas quieren tener en la sociedad, en las sociedades tan opresoras de las que vienen, porque toda Latinoamérica es una sociedad opresora, no solamente de sus mujeres, sino de todos sus ciudadanos, pero de las mujeres en particular. No se le hace ningún favor tratándolas como si fueran realmente retrasadas mentales, llamándolas niñas cuando son mujeres hechas y derechas, exigiéndoles un glamour que tienen que ostentar a toda hora y momento, so pena de simplemente no ser consideradas ni siquiera para las cosas más elementales que cualquier ser humano podría aspirar a tener: una carrera, un trabajo, una vida digna. Y una revelación de eso es que ni siquiera para las causas más elevadas tenemos nosotros la capacidad de ser sinceros y de ser honestos y de tener esa altura que se merecen las cosas en cuanto seres humanos somos todos, y como seres humanos todos lo de los demás nos es pertinente. Dicha esta diatriba y esta perorata, el que se sienta bien, que se sienta bien, y el que no, que se clave el guante, como decía mi abuela, los voy a dejar con un video que a lo mejor queda atrapado en la censura de los mamasantos de Google y de Yahoo, que para mí son los más cínicos y los más hipócritas que hay, entre todos. Este video muestra cómo esa falta de madurez, sobre todo en el tema sexual, nos lleva a cosas tan decrépitas como las que estamos viviendo con el tema del acoso y el asalto sexual. Disfrútelo. Hasta la próxima semana. Las tetas de las mujeres, los pezones puntualmente, son censurados en algunas redes sociales. Incluso si lo que están haciendo es mostrar un autoexamen mamario para reducir el riesgo de cáncer de mama. Pero encontramos un par de tetas que son incensurables. Las de Enrique. Hola, empecemos. Párate frente al espejo con las manos sobre las caderas. Mira las tetas en busca de cualquier cambio en la piel o los pezones: hinchazón, enrojecimiento o hendiduras.
Después pones las manos sobre la cabeza y fíjate si cambia el contorno. Ahora empieza la acción. Usando los 3 dedos medios, móvelos en espiral empezando desde la zona de la axila hacia abajo, pasando por debajo del seno, avanzando hasta cubrir toda la teta y llegar al pezón. No olvides revisar bien la zona de la axila y pectorales superiores. Si percibís un bulto o alguna irregularidad, anda a ver a tu ginecólogo. Hay 3 pasos para detectar el cáncer de mama: autoexamen mamario, ir al ginecólogo regularmente, pedir que te hagan la mamografía. Eso también va para vos, Enrique. El cáncer de mama puede afectar a los hombres, pero por suerte la censura no.